surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. Pocos eventos deportivos son los que han pasado a la historia, sea por una u otra razón. En la memoria de los fanáticos siempre va a quedar un momento, un deportista o un equipo que pasó a la historia. Pero para pasar a la historia hay que cambiarla de alguna manera. Y en el mundo del deporte hay muchos hombres y mujeres que han cambiado la historia rompiendo marcas, ganando muchos títulos o haciendo cosas extra deportivas que cambiaron su entorno y contexto social. Por eso he decidido que muy de vez en cuando en el canal hablaremos de hechos deportivos que marcaron la historia, porque son tan o más importantes que algunos de los hechos históricos que podemos ver en la cronología mundial y no lo vemos. Y el día de hoy vamos a hablar del deporte de motor. Y es que si hay una disciplina deportiva que nos ha dado historias apasionantes y que ha afectado en gran manera la cotidianidad, han sido las carreras de coches. Y cuando hablamos del deporte de motor se nos viene a la cabeza la Fórmula 1, NASCAR, el Rally Dakar, el MotoGP, pero sin duda alguna la carrera por excelencia y la joya del automovilismo, por mucho, que pone a prueba a los pilotos cada año son las 24 horas de Le Mans. La prueba de resistencia más prestigiosa y complicada del mundo que corren cada año cientos de pilotos en el circuito de Le Mans en Francia desde el año 1923. Por la parrilla de esta competición han pasado grandes nombres y un sinfín de batallas entre distintos constructores para llevarse la corona de la carrera más difícil. Podría quedarme horas hablando de Le Mans y su historia y los nombres que han pasado por allí. Para los que quieran saber un poco más acerca de lo que significa Le Mans, los invito a ver una película que salió el año pasado llamada Ford contra Ferrari. Ahí podrán empaparse un poco más del asunto y probablemente se apasionen del mundo del motor. Y aunque hoy en día es una gran celebración cada vez que los motores suenan en Le Mans, la gente se olvida de que a pesar de ser una carrera prestigiosa y legendaria, también es una que se ha cobrado muchísimas víctimas de muchos pilotos. Hasta el día de hoy, 22 pilotos han muerto intentando coronarse en la carrera reina del automovilismo. Y es que el deporte de motor tiene algo que casi ningún otro deporte tiene. Y es que cada vez que un piloto de Fórmula 1, NASCAR, Rally, MotoGP se sube a un auto, no sabe si va a volver a bajarse. Literalmente los pilotos se juegan la vida en cada carrera. Y hoy en día hay mucha seguridad, gracias a los avances tecnológicos, y los accidentes a gran velocidad no suponen tanto riesgo. Suponen un riesgo, pero ya no tanto. Pero te has preguntado qué sucedería y qué sucedía en el pasado con estos pilotos temerarios que subían a sus coches a grandes velocidades con mínimas precauciones de seguridad. Los pilotos de antaño conducían prácticamente ataúdes con ruedas. Y eso fue lo que pasó en la edición en 1955 de Le Mans, una fecha oscura que pasó a ser y hasta el momento es la tragedia más grande del deporte de motor, la que marcó un antes y un después, y que pasó a la historia por no solo lo que sucedió, sino porque también modificó la seguridad dentro de la pista y incluso el coche que tú tienes hoy en día en tu casa. Prepárate, mete el acelerador a fondo y revisa tu retrovisor, porque hoy la escudería Nostromo competirá en las fatídicas 24 horas de Le Mans de 1955.
Vamos a dar un poco de contexto y los antecedentes de la carrera. Había una gran expectación por la carrera ya que Ferrari, Jaguar y Mercedes-Benz habían ganado las anteriores ediciones y todos llegaron con autos nuevos y mejorados. Después de conquistar la Fórmula 1, Mercedes-Benz debutó con su nuevo 300 SLR en ese año. Un auto icónico que le dio muchas victorias al equipo y que es muy recordado. Si no me creen, búsquenlo en Google y se darán cuenta que así ustedes no sepan de autos de carreras, lo han visto en algún momento de su vida o por lo menos lo pueden asociar. El director del equipo, Mercedes, Alfred Neubayer, reunió un equipo de lujo para la carrera. Emparejó a sus dos mejores pilotos, y aquí voy a hablar de alguien que para mí me encanta, y es el chueco, el legendario Juan Manuel Fangio, el argentino. Los argentinos que nos estén escuchando sabrán quién es Juan Manuel Fangio. Y Stirling Moss en el auto líder. Y en el segundo auto iría Carl Kling y André Simon. Ahora, aquí quiero ser franco y quiero que entiendan una cosa. Las medidas de seguridad casi universales y que damos por sentado el día de hoy en el automovilismo, en aquel momento eran realmente desconocidas. Además de esto, aparte de cambios de trazado para acortar el circuito de Le Mans se mantuvo prácticamente intacto desde el inicio de la carrera en 1923. Era el mismísimo desde aquel mismo momento, el viejo circuito de Le Mans, cuando las velocidades en aquel 1923 de los coches no alcanzaban más de los 100 km por hora. Pero recordemos que ya estábamos en 1955. Las velocidades máximas de los coches ya superaban casi los 270 km por hora. Dicho esto, el circuito prácticamente estaba muy desactualizado para los estándares que había en la época. Por ejemplo, los boxes, es decir, la línea de pits donde se reparan los carros, y las tribunas habían sido reconstruidos, pero no había barreras entre los pits y la carrera. Y además solo había un terraplén de unos 4 pies de alto entre la pista y los espectadores. A esto sumémosle que los autos no tenían cinturones de seguridad. Y ojo, porque esto es algo que hoy en día damos por sentado y que pensamos sería una locura conducir sin él. Pero eran tiempos distintos, los conductores razonaban que era preferible salir despedidos en una colisión antes de ser aplastados o atrapados en un automóvil en medio de las llamas de un incendio. Y este era el escenario en el que se presentaban los autos y corredores para una jornada mítica en Le Mans. Los coches encendieron sus motores y la carrera comenzó. Los autos largaron a las 4 de la tarde del sábado y como estaba previsto, los primeros coches de Eugenio Castelloni, el Ferrari, Hawthorne en el Jaguar y Juan Manuel Fangio en el Mercedes-Benz estuvieron a la cabeza del pelotón en la primera hora. Los otros coches del equipo se mantenían con correas más ajustadas para conservar los coches, pero seguían compitiendo entre los 10 primeros más o menos. Al entrar en la segunda hora, Castellotti comenzó a retroceder, pero Hawthorne y Fangio continuaron el duelo, intercambiando el liderato y perdiendo el récord de vuelta cada vez más, superándolo en mayor parte del tiempo. Y aquí hay algo que decir, y es que competirle al chueco a Juan Manuel Fangio no era tarea fácil. Para muchos es el mejor piloto de la historia. Y estaba resultando una carrera apasionante con un elenco de pilotos de lujo para deleitar a los miles de aficionados que vibraban con la velocidad cerca de la pista. Pero no pasaron más de 36 vueltas antes de que ocurriese el desastre. Lo que parecía una fiesta del automovilismo, a las 6:26 p.m., se convirtió en el día más negro del deporte de motor. En la vuelta 35, Hawthorne y Fangio corrían tan duro como siempre. La vuelta anterior, el equipo de mecánicos de Hawthorne le había indicado que entrara en la siguiente vuelta a pits, a boxes. Ahora, si uno ve la línea de entrada de pits de las pistas hoy en día en Fórmula 1, NASCAR, en cualquier competición, se va a dar cuenta de algo. Te invito a que lo busques en Google para que te hagas una mejor idea. Lo que uno puede ver en estas líneas de pits es que la entrada a estas líneas es un carril exclusivo para que los coches puedan entrar uno a uno de forma segura. Pero en aquella época eso no existía. La línea de pits o boxes quedaba prácticamente sobre la recta principal de la carrera a un costado. Por lo tanto, si usted quería entrar, debía frenar a un costado de la carretera
por donde estaban pasando un montón de carros a unas velocidades endiabladas, y los mecánicos hicieron su trabajo. Entonces eso fue lo que pasó. Hawthorne y Fangio estaban peleando en la delantera. Pero entonces Hawthorne entró a pits. Cuando entró a pits, frenó en seco. Esta frenada tan de repente asustó a otro piloto que iba detrás, Lance McLean, el cual, para evadir el coche, lanzó el timón hacia el centro de la pista sin revisar lo que venía detrás de él. Y el que venía detrás era Pierre Levegh, el francés que además estaba decidido a mantener a raya a Fangio al mayor tiempo posible. Por lo tanto, la velocidad de vuelta que llevaba era endiablada. Levegh iba a más de 200 km por hora en la recta y se sorprendió al ver que el auto de McLean viró hacia el centro sin ningún aviso anterior, y a esa velocidad era inevitable que sucediese la tragedia. La rueda delantera derecha de Levegh se subió a la esquina trasera izquierda del automóvil de McLean, que actuó como una rampa y lanzó el automóvil de Levegh al aire, sobrevolando a los espectadores y rodando de un extremo a otro durante 80 metros. Levegh salió disparado del coche, que se tambaleaba, y su cráneo quedó fatalmente aplastado cuando golpeó el suelo. Ese giro crítico en la carretera puso el automóvil en una trayectoria directa hacia las terrazas y a las tribunas que estaban abarrotadas de gente. El coche aterrizó en el terraplén de tierra entre los espectadores y la pista, rebotó y luego se estrelló contra una estructura de hormigón y se desintegró. El impulso de los componentes más pesados del automóvil, es decir, el motor, el radiador y la suspensión delantera, salió volando y se abalanzó sobre la multitud durante casi 100 metros, aplastando todo a su paso. La tapa del capó del auto atravesó el aire, decapitando a los espectadores que estaban ahí y los dejó sin cabeza como si de una guillotina se tratase. Los espectadores que se habían subido a las escaleras y andamios que, para tener una mejor vista, lo habían hecho, y que se apiñaban para usar el paso subterráneo para llegar a los boxes, se encontraron en un camino letal de escombros que volaban por todas partes. Cuando el resto del automóvil aterrizó en el terraplén, el tanque de combustible montado en la parte trasera explotó. El fuego del combustible elevó la temperatura de la carrocería restante de más allá de una temperatura de ignición, que era más baja que las otras aleaciones metálicas debido a su alto contenido de magnesio. Y para los que conocen un poco de química, la aleación de magnesio estalló en llamas candentes bañando la pista y a la multitud con brasas de magnesio, empeorando además la situación porque los trabajadores de rescate que no estaban familiarizados con el fuego de magnesio vertieron agua sobre este infierno y lo que hicieron fue intensificar las llamas. Como resultado, el automóvil se quemó durante muchísimas horas. El cuerpo sin vida de Levegh, severamente quemado, yacía sobre la pista, en el pavimento, hasta que un gendarme tiró una pancarta para cubrirlo. Su esposa estaba inconsolable y el gendarme se quedó con ella hasta que pudo consolarla. Para hacerse una idea del macabro escenario de aquella carrera, citaré a Duncan Hamilton, uno de los pilotos de Jaguar, quien miró lo que sucedía desde la pared de boxes. Él recuerda: la escena al otro lado de la carretera era indescriptible. Los muertos y los moribundos estaban por todas partes. Los gritos de dolor, angustia y desesperación. Era una catástrofe terrible. Me quedé de pie como si de un sueño se tratase, demasiado horrorizado para siquiera pensar. Este baño de sangre, gasolina y fuego consumió de terror a pilotos y espectadores. En total, 88 personas murieron ese día, una mortandad que hasta el momento sigue siendo la más grande en un evento deportivo de este tipo. Y lo más surrealista de todo es que a pesar de que semejante tragedia ocurrió y el sentido común dictaría que se debía acabar de inmediato la carrera, lo cierto es que no. Por orden de los directores de esta edición de 1955 de Le Mans, la carrera continuó. Charles Farouk,
director de la carrera, argumentaría que decidieron continuar debido a que si la gran multitud de espectadores hubiese intentado irse en masa, habrían ocurrido obstrucciones en las principales carreteras alrededor, impidiendo severamente el acceso de los equipos médicos y de emergencia que intentaban salvar a los heridos. Otra de las razones fue que supuestamente las empresas que participaron en la carrera podían haber demandado a los organizadores de la carrera por las enormes sumas de dinero y las pérdidas que esto supusiese. Hasta el día de hoy no se sabe por qué no la detuvieron. Pero al final 88 personas murieron y otras 170 resultaron gravemente heridas, y es un saldo bastante oscuro, el cual dejó la fatídica carrera. El número de muertos condujo a una prohibición temporal inmediata de los deportes de motor en Francia, España, Suiza y Alemania, junto con otras naciones del mundo, hasta que las pistas, por supuesto, de carreras pudiesen alcanzar un estándar de una seguridad más alta. Los médicos también especularon sobre el violento incendio que envolvió a los restos del coche, que se intensificó cuando los jefes de bomberos arrojaron sus extintores a base de agua sobre las llamas. Sugirieron que Mercedes-Benz había manipulado el suministro de combustible oficial con un aditivo explosivo, pero la intensidad del fuego se debió en cambio a la construcción de una aleación de magnesio del chasis, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Esto mismo hizo que la marca Mercedes-Benz, después del fatídico hecho, se retirara del deporte de motor por muchas décadas, hasta su regreso hace relativamente poco, y hoy en día, como dato curioso, junto con Lewis Hamilton, son los amos y señores de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo. Durante el año siguiente se propusieron realizar amplias mejoras en la pista y cambios en la infraestructura. Por ejemplo, la recta de los boxes, de los pits, fue rediseñada y ensanchada para eliminar la torcedura justo antes de la línea de salida y de la llegada, para dar un poco más de espacio al carril de desaceleración, que fue lo que realmente causó el accidente. La tribuna fue demolida, reconstruyeron nuevamente las gradas para los espectadores, se amplió la zanja entre la pista y las gradas. La tecnología y las prácticas de seguridad en la pista evolucionaron lentamente, hasta que, por ejemplo, el piloto de Fórmula 1 Jackie Stewart organizó una campaña para abogar por mejores medidas de seguridad. Casi 10 años después, se inventaron los dispositivos de seguridad vial que se utilizan actualmente en las carreteras, incluidos los barriles de Fitch llenos de arena y aire, y sobre todo el cinturón de seguridad. Estas cosas que surgieron de las cenizas de Le Mans y que hoy en día vemos tan normales, pero tan literalmente diferentes en aquel entonces, hay que decir que mucha gente tuvo que morir para que tú hoy puedas salir en un viaje largo en carretera sin miedo a morir en cualquier momento. La tragedia de Le Mans 55 cambió la historia del deporte a motor, pero también cambió la historia del automovilismo. No somos conscientes de la seguridad que tenemos hoy en día, y en gran parte se debe a que mucha gente se accidentó para mejorar las condiciones de la seguridad en la vía. Y aún así, muchas décadas después, el automovilismo sigue siendo un riesgo. Cientos de miles de pilotos ponen en juego su vida cada vez que corren como en ningún otro deporte. Solo esperemos que algo como lo de Le Mans 55 no se vuelva a repetir nunca más. Y así concluimos el episodio del día de hoy. En un nuevo horario para A Bordo del Nostromo, un nuevo día que espero podamos aceptar de mejor manera y que va a traer muchos cambios buenos para el canal. Por ahora voy a leer los comentarios que nos dejaron en el episodio anterior acerca de la historia del Halloween. Por cierto, muchas gracias por el apoyo que recibió Octubre de Misterio, y yo creo que se va a convertir en una tradición del canal para todos los años. Vamos a leer los comentarios. La Caverna del Coso nos dice: ¿cuánto tiempo se adaptó este festivo para no desaparecer? Me acuerdo que algunos compañeros y compañeras mezclaron el Halloween y el Día de los Muertos, ya que, según esta, tienen relación en lo mismo. Aunque yo hago calabazas de linterna en
en Malila, el estado de Hidalgo, donde se supone que vive la caverna del Coso, se hacían pequeñas hogueras acompañadas de comida y agua, y esto se ponía en los caminos en cualquier parte ya que era para los muertos olvidados. Yo me pregunto si algún otro país celebraba el Día de los Muertos como en México o si en España lo celebran. Estuvo interesante el video y me gustaría saber de los orígenes de las fiestas o celebraciones que celebramos actualmente. Un saludo. La Caverna del Coso, tenlo por seguro. Más adelante tenemos planeado algo, por ejemplo, para Navidad. Jesús Olivas nos dice: las culturas antiguas celtas y bretones se parecían un poco lo que hacían los aztecas. Me refiero cuando daban ofrendas a los muertos. Por cierto, espero que hagas un video sobre cómo era el Día de los Muertos para los aztecas. Creo que es un tema muy interesante porque el Día del Muerto en México de ahora no se parece como lo era antes y como lo hacían los aztecas. Para no spoilear mucho, como era antes, diría que era un tipo más espiritual para el muerto, puesto que tiene que ser un largo viaje que tenía que hacer antes de descansar en paz de verdad. Espero que lo consideres. Por cierto, buen video. Claro que sí, Jesús. De hecho, podríamos hacer algo así, tal vez el próximo año, aprovechando Octubre de Misterio. O bueno, tal vez lo hagamos incluso antes, no te preocupes. Antónico González. Y Antónico González nos explica un poco acerca también de lo que es para él el Día de los Muertos y de lo similar que son las tradiciones durante la época de Halloween en distintos lugares del mundo, y que sería interesante poder saber de dónde vienen todas estas historias y que pueden explicar un poco acerca de la historia de la humanidad. Así es, Antónico, sé que no fue lo que escribiste tal cual, pero es para parafrasear porque está un poco largo el texto. Pero muchas gracias, y Eliopran nos dice: muchas gracias, grande pana. También quiero decir que en el video de un aviso importante recibí bastantes comentarios buenos y bastantes comentarios acerca de sugerencias de lo que quieren que se hable en el canal, y llenaron muchísimas ideas que yo ya tenía y otras que nunca había considerado. Entonces muchísimas gracias, los tendremos en cuenta y ya tengo algunos fichados para los próximos días. Por ahora yo me despido, les recuerdo que nos encuentran en Instagram como @nostromocast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Yo me despido por ahora y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, a Bordo del Nostromo.